Para entender el mandato del señor don Luis Enríquez como CEO del Grupo Vocento, hay que entender las particularidades del Grupo Vocento, que ha combinado una crisis en el sector mediático y su modelo de negocio con una crisis en su capital. El caso de ABC, desafortunadamente, lleva 4 consejeros delegados en 3 años. Desde que yo soy director de La Razón, he vivido 3 o 4 directores y 4 consejeros delegados. Una empresa que tiene un consejo de administración que están todos peleados entre sí, que el accionariado no se aclara, es decir, es lo peor. Yo una de las cosas que doy gracias a Dios es de tener una empresa sólida detrás. El Grupo Vocento nació en el periodo 2001-2003 y ya su origen fue complicado porque una de las matrices, el Grupo Correo, formado por un equilibrio de familias vinculadas con el Neguri vasco, tenía entre ellas a la poderosísima familia de los Ibarra. La familia Ibarra lleva la línea editorial y la familia Echevarría lleva la parte de gestión económica. ¿Le parece adecuado ese reparto de papeles que decías? Eso fue así al principio y luego eso se cambió para hacerlo genéricos. Mi padre y mi tío Luis Vergareche eran hombres que provenían mucho más de la gestión que no del mundo de la ideología, y por eso esa distinción entre una cosa y otra. El primer presidente del Grupo Vocento era precisamente el señor don Santiago Ibarra Churruca, pero el factotum de la familia era su hermano, el CEO del banco BBV, don Emilio Ibarra Churruca. Cuando estalla el caso de las cuentas opacas y el juez Garzón imputa a don Emilio Ibarra, que coincide en un momento con que el nuevo Grupo Vocento está saliendo a bolsa, por lo tanto una persona procesada no puede formar parte de su consejo, don Emilio Ibarra es apartado por los primos Echevarría y Vergareche en una operación en la que éste siempre consideró que detrás había estado el gobierno Aznar. La Audiencia Nacional ha condenado a 6 meses de prisión al ex copresidente del BBVA, a Emilio Ibarra, y ha exculpado a los otros 4 antiguos ejecutivos del banco, también inculpados por el caso de las pensiones que abrió el antiguo Banco Bilbao Vizcaya. La sentencia considera probado un delito de apropiación indebida por parte de Ibarra al compensar económicamente a sus ejecutivos tras la fusión del BBVA con Argentaria. Hay una aparente guerra entre los dos presidentes del BBV, uno de los cuales está estrechamente ligado al Grupo Vocento, que es el señor Ibarra. No, estrechamente ligado, es que es un accionista muy importante, claro. Y parece que el Grupo ABC no se pone de parte del señor Ibarra. Es que don Emilio Ibarra y Churruca entiende que ABC tenía que ponerse de su parte de una forma volcada, y lo que yo hago como director del periódico, pero siguiendo también las instrucciones del entonces consejero delegado, que es José María Vergareche, es que se tenga la consideración que se tenga, pero los hechos están ahí y que había que informar. A pesar de que el negocio de Vocento había sido siempre líder de la prensa regional escrita, en aquel momento los señores Echevarría y Vergareche tenían una aspiración a que el grupo se posicionara en radio y en televisión. En televisión, primero estuvieron en el capital de Antena 3 Televisión, de donde salieron, y luego estuvieron en el capital de Telecinco, y por eso don Alejandro Echevarría llegó a ser presidente de Telecinco. Son más de 200.000 personas entre accionistas individuales y muchísimas entidades financieras que han apostado por Telecinco. Luego se decepcionaron con el modelo de Telecinco, aunque el señor Echevarría se quedó, volvieron a hacer una oferta para comprar Antena 3, que no salió adelante, hicieron una oferta para comprar la 2 de Televisión Española si el gobierno se decidía a privatizarla, cosa que no hizo. Después intentan experimentos de televisión a través de la TDT. Uno fue Onda 6, donde su estrella fue el presentador don Alfredo Urdazi. ¿Dónde he puesto? ¿Dónde he dejado? ¿Alguien ha visto mi capullo por ahí? Ya estamos con el cachondeíto, Aquí está. ¿Qué pasa, hombre? Cada uno se guarda el capullo donde le da la gana, ¿no? A ver si ahora vais a meter conmigo también por cómo guardo y dónde guardo el capullo. Paralelamente a estos experimentos de televisión, experimentaban en la radio, comprando una serie de emisoras para construir la cadena
Punto Radio, con don Luis del Olmo como locutor estrella. Conocer todo lo que ocurre en el mundo y en tu propia ciudad. Divertirte, opinar, reír, sorprenderte. Esto es Punto Radio. Y lo mismo que entramos en Telecinco, para entrar en el mundo de la televisión nos faltaba una radio y decidimos hacer un intento de meter una radio, y para meter una radio iniciamos con Luis del Olmo y yo creo que Julio Otero también por la tarde, en fin, hablamos con una serie de profesionales del mundo de la radio al final son los profesionales, y montamos una nueva empresa que duró lo que duró, no salió. Es en este contexto cuando el señor Vergareche anuncia en el año 2007 que se retira como consejero delegado. En teoría, fue un retiro voluntario. Sí, yo pedí al Consejo el relevo después de haber hecho la salida a bolsa del grupo, porque entendía que el grupo tenía ya una dimensión y que entrábamos en una nueva época para los medios. En una de las votaciones más tensas del Consejo de Administración del Grupo Vocento, se propuso a don Diego de Alcázar Silvela, del Grupo Luca de Tena, como nuevo presidente de Vocento. Votaron a favor las familias Ibarra Churruca, Ibarra Zubiri y, claro, los Luca de Tena. Mientras que, en cambio, votaron en contra los Vergareche, los Echevarría y los Castellanos Borrego. Esa peculiar alianza de los Ibarra Churruca y los Luca de Tena provocó no solo que don Diego de Alcázar fuera presidente, sino que forzó la dimisión de don Belarmino García, que apenas había estado unos meses como consejero delegado de Vocento. Además de marginar a don José María Vergareche de la compañía y expulsar del Consejo de Administración a don Alejandro Echevarría, que se desvinculó de la compañía y se quedó en Telecinco. Y yo creo que Belarmino, el problema que tuvo este nuevo consejero delegado fue tan efímero porque coincidió con un relevo anticipado en la presidencia, que no estaba previsto. El relevo en la presidencia debería haber sido más tarde, no coincidente con el relevo en el consejero delegado. Ese relevo anticipado en la presidencia produjo discrepancias, y las discrepancias no fueron problemas entre familias, fueron problemas exclusivamente en la forma de hacer la sucesión. El nuevo consejero delegado, que fue el señor Vargas, fue el que intentó poner en marcha el último proyecto de expansión del Grupo Vocento, su propio canal de televisión de emisión de 24 horas de noticias, La 10, que escogió a don Ángel Expósito como cabeza visible y que buscaba competir con Intereconomía o con BO7, el canal Todo Noticias de Unidad Editorial. Es difícil, en este mundillo de las tertulias y de la opinión es difícil competir, pero creo que le podemos dar un plus de calidad. Dentro del desparrame, del descontrol y de la tormenta perfecta en la que se encuentra la profesión, las TDT son muy importantes para lo bueno y para lo malo. La 10 fue una apuesta de Vocento, una vez que se dan los 4 canales de TDT al Grupo Vocento por el gobierno, recordemos el gobierno de Zapatero, recordemos también, y hago un paréntesis, que ahora el Tribunal Supremo ha dicho que aquello fue ilegal, imagínate el pollo que se ha montado. Al final no lo compraron, a partir de allí el Grupo Vocento a trozos vendió su participación de Telecinco, tuvieron la sensación que podían hacer una televisión mejor si la hacían ellos. Toda la historia muy larga de intentos del Grupo Vocento de hacer una televisión. Fracasaron todos. Bueno, la 10 fue el más infantil. La 10, Punto TV, Onda 6. La crisis económica abortó todos estos proyectos y llevó al Consejo de Administración del Grupo Vocento a apostar por los directivos de Unidad Editorial para levantar su compañía. Tras fracasar con Fernández Galiano, ficharon a don Luis Enríquez. En realidad habían intentado fichar antes a don Luis Enríquez. Es muy complejo de explicar. En el primer momento lo que hace Vocento es una propuesta, al primero el que llaman es a mí, y nos hacen una propuesta para que Antonio viniera como presidente y yo de consejero delegado. En aquel momento Antonio era consejero delegado de UNEDISA y yo director general. La oferta estaba centrada en mí. Otra cosa es que yo pudiera llevarme a personas de mi equipo, ¿no? No cuajo. A él le hicieron una propuesta
que él primero acepta, luego rechaza, luego acepta y luego rechaza, y en el momento en el que él rechaza la oferta de Vocento, donde yo ya no participaba como tándem, yo llegó un momento donde me vi prácticamente obligado a tener que salir de la compañía si es que Antonio continuaba. Que esa negociación también hizo inviable que siguiera el señor Luis Enríquez en Unidad Editorial. Bueno, al final fue una decisión personal, inviable o no inviable para él. Insisto, porque nos quedó un plano bilateral bastante complicado. El caso es que el señor Enríquez fue el encargado de poner en orden las cuentas de la compañía y para ello lo primero que tuvo que hacer fue cerrar la 10. Yo venía de conocer, acababa de cerrar CNN Plus y yo venía de conocer el proyecto de Veo muy en detalle. El modelo de una televisión pseudo-informativa o cuasi informativa, el contenido periodístico, información general, era inviable económicamente. Entonces con mi llegada lo que dijimos fue, esto lo que hay que hacer es ponerlo en manos de un operador que sepa operar televisión, porque nosotros con esto nos vamos a arruinar. Y fue cuando vino Viacom con Paramount. Y es cuando hablamos con Viacom para hacer el segundo canal de Viacom, que era Paramount Channel. Al final, Vocento acabaría vendiendo todo su operador de televisión, que sería comprado por el grupo Squirrel Media, que lidera el señor don Pablo Pereiro. En lo que se refiere al periódico ABC, mantiene a don Vieito Rubido, que fue el último director nombrado por el señor Vargas. Y Vocento ha tenido en 5 años, si no me equivoco, 4 consejeros delegados. ¿Cómo le ha afectado esta inestabilidad al ABC en concreto? No, yo creo, vamos a ver, hubo un consejero delegado que fue don José María Vergareche, que duró muchísimo tiempo, que llegó su momento de jubilación y se marchó. Hubo uno que sí duró muy poquito tiempo y después otro que ha durado lo que es un tiempo normal. Es decir, hacer esa lectura es un poco perversa. Yo creo que hay una estabilidad en los equipos directivos como en cualquier otra compañía. Pero también trae al periódico a firmas vinculadas con el diario El Mundo, del que él procede. Es el caso de don David Gistau, es el caso de don Melchor Miralles, al que además pone al frente de Punto Radio. Buena mañana, amigos del Alba. Vivimos el 24 de octubre de 2011. En este momento nace una nueva radio que se va a hacer oír. O es el caso de don Salvador Sostres, que cuando le sacan del Mundo, don Luis Enríquez rápidamente le contrata para ABC. Aquel día estaba en El Mundo de visita Luis Enríquez, que había sido consejero delegado de Unidad Editorial y luego se había ido para ser el consejero delegado de Vocento. Y entonces corrió la noticia por la redacción de que me habían echado. Y él estaba en la redacción de visita. Entonces me llamó y me dijo, no te preocupes, que no hagas nada, no contestes llamadas y por la tarde te llamará el director. Y el director, Vieito Rubido, me llamó, fue increíblemente amable y generoso y pues era un lunes, pues y yo el viernes empecé a escribir en ABC. El mismo día que a él lo despiden, es ese segundo día que yo estaba allí y estaba en la redacción saludando a unos cuantos amigos y me dice Fernando Bermejo, le he dado tu teléfono a Sostres, te quiere llamar, lo acaban de despedir hoy. Y en ese momento me entró el mensaje de Sostres, soy Sostres, ¿me puedes llamar? Y le dije, ¿te han despedido, no? Sí, pues no hables con nadie que te contrato yo. Al sector más monárquico de ABC le extrañaba ver a columnistas del Mundo que no se caracterizaban por ser muy tradicionales como comentaristas de ABC. El mismo señor Miralles, que estaba en Punto Radio, no era alguien precisamente monárquico. Finalmente, tras una serie de intentos, consideró que el proyecto de Punto Radio había fracasado y ordenó el cierre de Punto Radio. Primero le cambió el nombre por ABC Punto Radio y después de ver que no tiraba, declaró su cierre y vendió todas las emisoras de Punto Radio a la cadena COPE. Los siglos de radio que vengo haciendo. Yo no entiendo cómo una empresa de radio apoyada por los 12 periódicos de Vocento en toda España puede cerrar sus micrófonos. No lo entiendo. O sea, la radio era un proyecto corto, que tenía muy pocos postes como para tener una pretensión de radio nacional. Entonces lo que en aquel momento intentamos era una radio además deficitaria, era una radio que siempre había perdido dinero, con evitas negativos, pues los años muy ambiciosos, muy negativos, los años menos ambiciosos y más de recorte, pues algo menos negativos, pero vamos, en torno a 7 millones el año que menos, de pérdida.
Entonces lo que dijimos fue, bueno, vamos a intentar concentrar la radio como una vía de apoyo a la marca ABC. Vamos a vincular a nivel nacional, aunque sea con pocos postes, un proyecto de radio muy identificado editorialmente hablando, que esté vinculado con la marca de ABC. Vinieron el año 12 y 13 con una publicidad subterránea y comprendimos que con 100 postes no se puede hacer un proyecto de radio nacional. Entonces, a partir de ahí, yo siempre he estado convencido de la complementariedad entre la prensa y la radio. Con lo cual lo que hicimos fue buscar una alternativa. Entonces nosotros, es verdad que 100 postes no eran suficientes como para hacer una radio nacional, pero eran un complemento de radio muy importante para en el caso de COPE, hacer el abordaje de la segunda posición, incluyendo Carlos Herrera, incluyendo una serie de postes que complementaran sus radiofórmulas, y la verdad es que la negociación fue muy fácil. Mientras el señor don Luis Enríquez trataba de estabilizar el Grupo Vocento y reducir las pérdidas, en el capital seguía habiendo constantes contiendas. Don Diego de Alcázar Silvela nunca logró consenso. Los Vergareche siempre estuvieron en su contra y en el año 2012 estos lograron poner de su parte a un gran número de accionistas minoritarios, como don Jaime Castellanos Borrego, y consiguieron forzar la destitución de don Diego de Alcázar como presidente del Grupo Vocento, forzando una nueva negociación de la que salió como nuevo presidente don Enrique Ibarra, hijo de don Javier Ibarra Bergué, otra rama de los Ibarra diferente a la Ibarra Churruca, sus primos. Se produce un requerimiento, al poco de entrar yo, como me dijeron a mí en su momento, no tenía nada que ver conmigo, por supuesto, en todo caso era un asunto de accionistas. Después los accionistas negocian en el seno del Consejo de Administración y llegan a una propuesta de Consejo de Administración conjunta. Ya no hay un Consejo de Administración propuesto por un requerimiento por unos cuantos accionistas. Se acaba celebrando una junta extraordinaria que por el 90 y no sé cuantísimos % refrenda a Enrique Ibarra porque ya en una lista de consenso del Consejo de Administración. Él intenta tomar el control absoluto de la compañía, pero se encuentra con que los sucesivos presidentes van, entre otras cosas, llevándole la oposición, haciéndole la oposición, exigiendo la autonomía del director de ABC. Y eso se vuelve algo insoportable para Luis Enríquez, cuyo objetivo es hacer un ABC distinto, el ABC en el que él cree que no es ABC, que es otra cosa. Eso se produjo reiteradamente con todos los presidentes, incluido, por cierto, Enrique Ibarra, que ahora está con la nueva mayoría. Rodrigo Echenique ya se incorpora en ese momento como consejero independiente, junto con otros dos, junto con Fernando Zaola y Miguel Antoñanzas. Y entonces a Rodrigo Echenique se le designa presidente 2 años después, que era más o menos el tiempo pactado para la presidencia de Enrique Ibarra, con una cierta transición más o menos normalizada. En el cese de Balcázar y la entrada de Enrique Ibarra, yo es que no tuve nada que ver. De la entrada de Rodrigo Echenique sí, pero nada más. En un intento por buscar la pacificación entre las familias de accionistas del Grupo Vocento, se optó por llamar a don Rodrigo Echenique, directivo del Banco Santander, y nombrarle a él nuevo presidente de Vocento en el año 2014. En aquel momento, el Banco Santander estaba vinculado al capital de Vocento porque había comprado unas acciones la gestora Santander Asset Management, una gestora que estaba vinculada al grupo del Banco Santander. Esa vinculación y la presencia de don Rodrigo Echenique como presidente de la compañía llevó a que muchos competidores, en especial el diario El Mundo, señalaran que el Grupo Vocento iba a ser un grupo controlado por el Banco Santander. Ya los mismos que mandan en el IBEX también son ahora los amos de los periódicos. ¿Tú querrías ¿Quién es comprarlo, el presidente Pedro? del Consejo de Administración de Vocento? Pues el anterior consejero delegado del mismo Banco Santander, que se sienta ya en el Consejo de Vocento. El Grupo Prisa no contestó, pero el Grupo Vocento sí, y lo hizo en un artículo firmado por el propio don Luis Enríquez contra su antigua casa del diario El Mundo, dentro de que es muy poco habitual ver al consejero delegado de un grupo replicando a un medio competidor. Suelen hacerlo a través de periodistas delegados, no asumiendo ellos directamente el reto de contestar. En aquel momento me pareció una indignidad por parte del Mundo esa publicación, y además, como digo en la columna, no firmada. Lo hablé con Rodrigo Echenique, que en aquel momento era el responsable, era el presidente no ejecutivo, le mandé mi columna y le dije, si no tienes ningún inconveniente me gustaría publicar esto, y me dijo adelante. En la que yo recalco, uno, el Banco de Santander
tiene acciones en Vocento a partir de un fondo que no tiene nada que ver con la participación institucional que el Santander sí puede tener, por ejemplo, en Prisa. Por eso le pediría a los dueños del ABC, entre otros hay propietarios como el Banco Santander, la señora Botín o como la familia Ibarra, que tienen participación en el Grupo Vocento, que por favor eliminen esas portadas. Nada que ver. Es decir, es una gestora de fondos, Lola Solana. En nuestra deuda, que es de las menores del sector, el Banco de Santander tenía una parte alícuota. Por cierto, no era ni siquiera el primer banco dentro del sindicato, era el segundo. Venir a contarnos historias de que nosotros éramos una compañía en manos del Banco de Santander era una indignidad, y como tal indignidad, desde la parte de la empresa, yo que soy el vínculo entre los accionistas y los ejecutivos, pues me parecía que yo tenía una posición de privilegio como para poder decirle a los lectores, no es verdad. La llegada de doña Ana Patricia Botín a la presidencia del Banco Santander a la muerte de su padre provocó un nuevo cambio en la presidencia de Vocento, dado que la señora Botín consideró que el señor Echenique debía dedicarse únicamente a cargos en el banco y no estar en el sector mediático. Por lo que el señor Echenique tuvo que ceder la presidencia de Vocento a don Santiago Vergareche, hermano de don José María Vergareche, con lo que la familia Vergareche volvía a ocupar la presidencia de Vocento en un mandato caracterizado por las malas relaciones del presidente de Vocento con el consejero delegado. Echenique se marchó él porque se fue al Banco Santander. Por Ana Patricia Botín. Claro, muere Botín y Ana Patricia le pide que asuma un papel, y entonces no podía ser vicepresidente del Santander y presidente de Vocento. Se va de vicepresidente ejecutivo, empieza a tener un montón de incompatibilidades y él tiene que dejar el puesto a los pocos meses. En esa etapa se produce la guerra, que ya hemos mencionado otra pieza, entre el diario ABC y el Grupo Vocento contra el Grupo A3 Media, La Razón, Antena 3, La Sexta. Es una iniciativa de don Bieito Rubido, pero está apoyada por el señor Vergareche, no por el señor don Luis Enríquez, que nunca deseó aquel enfrentamiento con los de A3 Media. Repsol mejora su beneficio un 65% por encima de los 1.000 millones de euros. Y en el lado contrario, el de empresas con resultados negativos, el diario ABC, que ha duplicado sus pérdidas hasta los 4,9 millones de euros. Desde el inicio del año sus ingresos han caído un 6,1% por el desplome de sus ventas, que se han reducido más de un 11%. La subida del precio del periódico no ha logrado frenar esta importante bajada. También han contribuido la reducción del volumen de anuncios en las páginas de este centenario diario. Y ahora que parece que la economía se recupera, llaman la atención datos negativos como el del diario ABC. El periódico, dirigido por Bieito Rubido, ha duplicado sus pérdidas hasta llegar a los 4,9 millones de euros en el último semestre. Y bueno, pero eso lo coordina Mauricio Casals. Que no lo publicamos nosotros nada más, lo publicó El País, lo publicó El Mundo, pero como esto su obsesión es ABC. El Grupo A3 Media es un grupo muy serio, con medios muy influyentes, donde no está La Razón como medio influyente. O sea, a mí La Razón normalmente no la leo, no me ocupa, no me parece un competidor, es un vehículo de otras cosas que no son periodismo. Todo lo otro sí, todo lo otro, Onda Cero, la televisión, los dos, Antena 3, La Sexta, exactamente igual. Nosotros tuvimos una cierta mala relación con ellos, fundamentalmente propiciada por Bieito Rubido. Dicho sea de paso, hay programas que van al acoso y derribo de las personas, que no es el caso. El diario ABC, que tiene 113 años, se caracteriza por defender valores. En ningún país de Europa, ha habido televisiones que hayan programado programas por la mañana, por la tarde y por la noche contra el gobierno de turno. En ninguna. Solo ustedes pueden vilipendiar, injuriar, calumniar e insultar al resto de los periodistas. O sea, Bieito Rubido en el periódico inició una escalada de agresividad a la que respondieron los ejecutivos de ABC, de Antena 3 y de La Sexta y de Onda Cero, con su, como ellos decían, Big Berta, con su potencia de fuego, donde nosotros ahí ya sí no teníamos más remedio que aguantar el tipo. Tenemos el 75% del sistema mediático español en manos extranjeras. No se da en ningún otro país. Como director de un periódico conservador, ¿no cree que debería mantener y conservar la calma cuando simplemente le quería hacer una pregunta sobre su trabajo? No, porque tú no me lo ibas a preguntar y porque tú invades mi libertad y me acosas. Me acosas. ¿Tú sabes lo que es acosar? No. Pues acosar es lo que haces tú. Si hubiera sido únicamente La Razón, no hubiera habido respuesta por parte de ustedes. Este tipo de situaciones provocaron una ruptura de confianza entre el CEO, señor don Luis Enríquez, y el presidente, don Santiago Vergareche. En ese momento, don Luis Enríquez llegó a un acuerdo con la familia Ibarra y con un grupo de accionistas críticos.
donde estaban las señoras Luca de Tena o el señor don Fernando de Yarza. El acuerdo era que don Santiago Vergareche era apartado de la presidencia, se ponía en su lugar don Ignacio Ibarra Aznar, el hijo de don Emilio Ibarra Churruca, y en 2 años el señor don Luis Enríquez sería reemplazado como consejero delegado del grupo. ¿Qué es lo que quería Luis Enríquez? Tener el poder absoluto. Y eso, con unos presidentes que no se lo permitían, no tenía nada que hacer. Y entonces le ofrece a Ignacio Ibarra Aznar ser el presidente si le da toda la autonomía. Ignacio Ibarra Aznar es un señor que ha tenido una carrera profesional pobre, de muy poca relevancia, y que de repente se encontraba con un puesto en el que iban a pagar varios cientos de miles de euros al año, iba a tener un coche con chofer e iba a salir en las fotos. De eso, llegar a eso viniendo de un puesto de segunda división en el Banco Bilbao Vizcaya, de donde su padre fue presidente. Él y yo teníamos discrepancias, es público. A partir de ahí, las sustituciones que hacen en las presidencias fundamentalmente se corresponden con los accionistas y con el Consejo de Administración. Pero pasaron los 2 años y el señor don Luis Enríquez siguió en el grupo, lo que provocó la salida de los consejeros críticos. El único que ha hecho algún comentario sobre este episodio es don Fernando de Yarza en el Hotel Rich cuando hizo este comentario sobre aquel suceso. Usted tuvo que dejar su puesto de consejero del grupo Vocento y hasta donde quiera o pueda decirnos, le preguntamos por qué ocurrió esto. Pero por no defraudar su pregunta, le voy a responder con una anécdota. Lo peor, además de la merma económica que fue importante y del disgusto personal, fue que tanto mi padre como Manolo Pizarro me dijeron: los Ibarra te la van a jugar, te la van a jugar. Y no vean lo que es con 50 años y siendo todo el presidente del mundo mundial, tener que volver con el rabo entre las piernas y darle la razón a tu padre es muy, muy jodido. Luis Enríquez consiguió colgar un presidente de la compañía que le debía el puesto a él y por lo tanto estaba a sus órdenes. Y desde entonces lo que hizo fue acabar con el ABC anterior, el ABC histórico. Don Luis Enríquez consiguió nuevos inversores para el Grupo Vocento, como el fondo de inversión COBA del señor Paramés. Cuando tú eres una empresa cotizada, lo que tienes que procurar es que tus accionistas tengan el mayor valor para sus acciones posible. Y luego, si puedes tener un accionario de control que asegure tu solvencia, nosotros tenemos atributos ideológico-editoriales que mantener. Tener un núcleo de accionistas que garantice que se va a poder trabajar en esas bases con una cierta libertad, con una cierta independencia de criterio, es muy importante. Entonces ese núcleo principal es importante. A partir de ahí, la aparición de fondos está bien. Propicia un cierto volumen de cotización, un cierto respaldo. Tú tienes que darles explicaciones cada 3 meses o menos de los parámetros de tu gestión. Estás obligado a hacer Investors Day, donde vas a reflejar la estrategia de la compañía, te examinas. Y son especialistas de mercado, con lo cual ellos van a decirle a los accionistas minoritarios no especializados: oye, estos tíos tienen un proyecto que vale la pena o no lo tienen. En el año 2020 se produce la última gran movida cuando don Luis Enríquez y don Ignacio Ibarra Aznar deciden destituir al señor Rubido como director de ABC y reemplazarlo por el señor don Julián Quirós. Es llamativo que en su despedida el señor Rubido habla de casi todo el mundo menos de los señores Ibarra Aznar y Luis Enríquez. Hemos leído en los medios que se propone un relevo en la dirección del diario ABC, que dirige con gran acierto Bieito Rubido durante estos últimos 10 años. Ya no te podré presentar como Bieito Rubido, director de ABC. Yo siempre dije que el siguiente cargo que iba a tener era el de exdirector de ABC, que es algo que siempre la gente debe tener en cuenta cuando asume posiciones como la de dirigir un periódico, ¿no? Yo la verdad es que en este momento solo puedo tener palabras de agradecimiento, porque dirigir 10 años a una de las grandes instituciones de la prensa española como es ABC, pues ha sido un privilegio, Carlos. ¿Y qué más puedo decir? Más que gracias. Y muchas gracias a quien tomó la iniciativa en su día de ponerme al frente del periódico, que fue
José Manuel Vargas, a las hermanas Luca y Tena, y al Consejo de Administración y a todos los accionistas y sobre todo a los lectores. Hay un desencuentro entre las accionistas históricas de ABC, que son las Luca y Tena, con las otras familias, y eso no tiene nada que ver conmigo, y yo siempre planteé que yo querría estar 10 años. No me importaría estar más, pero no querría estar menos. O sea, el periodo de tiempo de un mandato... Claro, y eso que la cúpula directiva de esta casa lo sabía, que yo siempre dije que cuando se cumplieran 10 años yo estaba dispuesto a plantear mi relevo, pues se planteó y despidió, finiquitó a Bieito Rubido. Yo me marché sin cobrar un céntimo de indemnización después de 31 años en la compañía, y progresivamente se fue yendo una cascada de personas, de grandes firmas y de grandes reporteros y de grandes periodistas de la casa que no estaban dispuestos a trabajar en una nueva compañía que no es la que siempre había sido. Y es que aquel cese ha sido muy incómodo para las Luca de Tena porque no se les ha consultado el cambio. Hay que decir que por el reglamento interno de Vocento no tenían ninguna obligación de hacerlo, pero se entendía que era una norma de cortesía. Doña Caterina Luca de Tena ordenó que el apellido Luca de Tena dejara de figurar en la macheta de ABC. Con el último cambio de la presidencia, un poco después, lo que se produce es la salida de una de las dos representantes de Luca de Tena del Consejo de Administración, pero la entrada de un representante de la familia Luca de Tena, es decir, siguen teniendo a día de hoy un representante del Consejo de Administración, Emilio de Palacios. Y luego ya siempre han estado en el Consejo de ABC. Del Consejo de ABC salen, como reflejan en la tercera, por discrepancias, fundamentalmente por el cambio de director. Y don Ramón Pérez Maura, otro histórico de la casa, rompió con el periódico. Curioso que don Luis Enríquez, cuando el señor Pérez Maura se va del periódico con fuertes críticas hacia él, manda a todos los accionistas una carta de un artículo que había escrito el señor Pérez Maura contra la empresa Acciona por tener entre sus consejeros a un accionista independentista. En lo que parecía ser un mensaje de don Luis Enríquez de nos viene bien que este se haya ido porque había atacado a posibles anunciantes. Que menciona que en Acciona está el editor de un periódico que está apoyando el proceso contra la Constitución española. No sé si tuvo alguna consecuencia, pero lo que me ha llamado la atención es que dice usted que el Consejo Delegado manda una copia de esa carta a una serie de socios. Entonces, ¿es que le parecía mal hacer esa denuncia? No, claro. O sea, eso lo que yo cuento ahí es que el día que yo me voy de la compañía, pues hombre, yo escribí un artículo de despedida y luego difundí por las redes una carta a muchas personas, y eso pues provocó un pequeño temblor de tierra. Y en el siguiente Consejo de Administración, para justificar lo bueno que era para el periódico que yo me hubiera ido, él distribuyó, entre otros papeles, a los consejeros aquel artículo que yo había publicado para ver los problemas que yo le creaba al periódico. Aquel era un artículo en el que yo contaba que en 2017, cuando estaban todas las empresas catalanas yéndose de Cataluña a otros lugares de España, había una empresa en Madrid que tenía en un puesto en el Consejo de Nombramientos y Retribuciones a un señor catalán. Bueno, pues es que... Sí, es el periódico emblema del independentismo. Está muy bien esto de que se vean todas las empresas catalanas, pero que a los empresarios independentistas los traigamos a Madrid a estar en los consejos de administración sin tener sin ser un accionista relevante. Vamos, tener un 0,0 no sé qué, o sea, no era por su posición. Me hizo mucha gracia cuando distribuyó eso entre el consejo de administración, porque Rodés, que es un señor, a los pocos meses me llamó y nos tomamos una copa juntos en el Hotel Intercontinental de Madrid. Su hija se ha casado con mi sobrino Gonzalo. Los Rodés y los Pérez Maura somos familia ahora. Eso sí, para Luis Enríquez esto era la gran tragedia, para el Consejo de Administración de ABC. ¡Qué bien que este tío ya no está aquí! Bueno, pues esta es la vida. Fue la última movida del señor Enríquez hasta llegar marzo del año 2024, donde el Consejo de Administración del Grupo Vocento vota su destitución como CEO de la compañía después de 13 años. Oficialmente el motivo del cese es porque un accionista, que no son las hermanas Luca de Tena, propuso su cese por considerar que su periodo había finalizado, y el presidente y hasta entonces principal protector del señor Enríquez aceptó
entregar la cabeza en nombre del consenso entre accionistas. Es que cada uno elige la forma jurídica en la que quiere acudir a los concursos, el dueño del activo es el dueño del activo. Pero es muy difícil pensar que fue un cese de buen rollo si asumimos que esa destitución se produjo en marzo del año 2024, estamos en septiembre y todavía no se ha nombrado sucesor. En todo caso, haber aguantado 13 años al frente del Grupo Vocento, afrontando toda la etapa de crisis en prensa, radio y televisión, con el mare magnum que tiene esa empresa en su capital, no es un mal dato para el señor don Luis Enríquez Nistal. Como decía Catherine Graham, a partir de ahí, si no te gusta un director, lo cambias, pero al director no le cambias la línea. Un editor no protege a su director apareciendo, a menos que quieras suplantar al director.